el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Vamos a ver a Pablo como evangelista. Según las Sagradas Escrituras, Pablo era un predicador nato que fue dotado por Cristo como un gran evangelista, presentando el mensaje cristocéntrico, porque ese es el mensaje del evangelista, el mensaje cristocéntrico, no el mensaje que intimida, que manipula y controla. La única forma que el Espíritu Santo pueda convencer a la gente de pecado, porque nosotros como evangelista, o el evangelista fue llamado a presentar el mensaje de la cruz, pero es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer de pecado. ¿Ya? Pero de la única forma que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado es con el mensaje de Cristo, el mensaje cristocéntrico, el mensaje de la cruz, el mensaje que presenta la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la paternidad de Dios, la cobertura de Dios, la disponibilidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No un mensaje terrorista que intimide, manipule y controle, y que lo que hace que la gente pase al frente es el temor que le ha infundido a través del mensaje, y que no hay lugar para el convencimiento de pecado. Entonces pasan influenciados por el temor, que esto es satánico, y no son convencidos de pecado por el Espíritu. Cualquier viento o cualquier oportunidad que el mundo le ofrece, pues se van, porque lo que están es convencidos, pero no están convertidos al evangelio, porque no fueron convencidos del espíritu de pecado, del estado de pecado en el que estaban. ¿Ya? Ahora, fíjese esto. El texto dice en Romanos 15, 19, 20, dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar, ahí está la obra de evangelización, el evangelio unido, predicar el evangelio, la obra del evangelista, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Fíjese, predicar el evangelio, que la palabra evangelio significa buenas nuevas, evangelio, buena nueva, no donde Cristo, quiere decir que el mensaje que yo voy a presentar es el mensaje cristocéntrico, el mensaje de la cruz, porque eso es lo que yo voy a hablar, de Cristo. Porque todavía aquí no se ha hablado de Cristo, pues yo lo voy a hacer, es el pensamiento de Pablo, ya que no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En Colosenses 1:23, Pablo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, la palabra fe, doctrina, y sin moveros de la esperanza del evangelio, es decir, de las buenas nuevas, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, es decir, evangelista, ministro para predicar el evangelio, que viene siendo el evangelista, las buenas nuevas de salvación. Gálatas 1, 8, 9, mas si aún nosotros y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Anunciar significa pregonar, la obra de evangelización, diferente del que os hemos anunciado, del que he predicado como evangelista, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien te presenta como evangelista, diferente evangelio. Ahora, Pablo dice a los corintios: la primera vez que vine a vosotros, la primera vez cuando fundé la iglesia, les prediqué. La palabra predicar es: les presenté el mensaje del evangelio, la buena nueva salvación, como evangelista. Hice una obra de evangelista, les prediqué de balde. Este es Pablo como evangelista, de modo que una persona que reciba el ministerio del apostolado es un hombre que ha venido desarrollando los otros ministerios restantes.
Pablo como profeta, porque ¿quién se va a encargar de evangelizar esa tierra? ¿Quién se va a encargar de presentar el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz? ¿Quién va a hacer la obra de evangelización si no el evangelista? Si no es el predicador, si no es el apóstol con la obra de evangelista. Pablo como profeta. Las escrituras dan testimonio de Pablo como el profeta. Una de sus advertencias más destacadas en forma profética es lo que está escrito en el libro de los Hechos, donde advierte a los ancianos de Éfeso la acechanza que se levantarán en contra de la iglesia. Vamos a ver esto, ¿ya? Hechos 20, 29, 30. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Todo esto que Pablo está presentando es profético. Esto es profético, esto tiene que ir para el futuro. Por otra parte, el apóstol Pablo profetiza de los desvíos de la fe, de la apostasía dentro de la iglesia, de falsos que entrarían a la iglesia como lobos rapaces y de hombres amadores de sí mismos llenos de engaño. Primera carta a Timoteo 4:1, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de hombres. Cuando tú recibes un mensaje del Espíritu a ti y que tiene que ver con el futuro, es palabra de sabiduría. Pero cuando tú expresas ese mensaje que recibiste del Espíritu, que tiene que ver, de que determina el futuro de un hombre, de una nación, y tú la pregonas, entonces eso se llama profecía, porque salió de la boca de un profeta, que esto es lo que Pablo presenta en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, recibe por el Espíritu la palabra y la anuncia a la iglesia, se la dice a Timoteo. Esto tiene que ver con profecía. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, 2, Pablo presenta otra verdad en relación a la profecía. Cito, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto es profecía en los postreros tiempos. Indiscutiblemente, esto se lo digo Dios en sabiduría y yo lo expreso en profecía. Ahora, Pablo no habló esto con un espíritu de sospecha, ni tuvo un atrevimiento para decir esto. Fue dirigido por el Espíritu Santo para dar estas palabras proféticas. Bien lo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. ¿A quién se lo digo? Me lo digo a mí. Ahora yo te lo voy a decir a ti, Timoteo, como palabra profética. Ten cuidado con esto que va a venir. Pablo como maestro, las escrituras o los escritos de Pablo es una evidencia. Los escritos de Pablo es una evidencia de su maestría. Nadie que sea cuerdo y entendido después de dar un repaso a los 14 epístolas que este gran hombre escribió, pondrá en duda la pedagogía en la que se movía el apóstol Pablo. El apóstol no solo fue un receptor de las revelaciones de Dios en tiempo de gracia, sino que fue un buen expositor y maestro al presentar dichas revelaciones. Además de esto, él dejó asentado su testimonio de haber fungido en el llamado de la enseñanza. En sus cartas se escribe a Timoteo y le afirma. Eso está escrito en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11. Pablo dice, cito, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Además de esto, Pablo se tuvo que mover en el ministerio de evangelista y en el ministerio de maestro, en el don de evangelista y en el don de maestro cuando se presentó en Atenas a dar aquel gran discurso ante los atenienses, porque allí entre ellos habían maestros. Ok, vamos a ver a Pablo como el pastor. Presta atención a esto que vamos a leer. Esta es una labor que es indiscutible en la vida de Pablo. El ver su vida desarrollada en sus escritos, nos daremos cuenta que era un pastor por excelencia. Aún las cartas que escribe Pablo en forma personal a Timoteo, Filemón y Tito caracterizan el pastorado innegable que emanaba del apóstol Pablo. Eso está muy claro
muy determinante allí. Ahora, vamos a ver un tópico acerca de lo que es el requisito para ser apóstol. ¿Ok? El requisito para ser apóstol. Vamos a ver, vamos a desarrollar esto. Según lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22, el apóstol Pedro presenta dos requisitos para ser constituido apóstol. Presta atención a esto que vamos a decir ahora, porque esto va a traer una gran confrontación. Si usted no está en el espíritu, si usted está escuchando este mensaje para captar los errores del maestro Briceño, a ver dónde fue que se equivocó el maestro Briceño, porque es que yo quiero agarrar al maestro Briceño en un pelón que se dé para después sacar por internet, desenmascarando al maestro Briceño, como por ahí sacó a una persona que lo bendiga en gran manera. Usted no va a captar la verdad. Presta atención. En primer lugar, debería ser testigo y participante del ministerio de Jesús desde su comienzo, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, hasta su ascensión. Primer requisito para ser apóstol. Esta es la percepción de Pedro. ¿Ya? Debería ser testigo y participante del ministerio de Jesús desde su comienzo, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, hasta su ascensión. Segundo requisito, en segundo lugar, ser testigo de su resurrección. Una persona tenía que ser testiga de su resurrección. Bueno, vamos a ver hasta dónde esto es una verdad que presenta el apóstol Pedro, hasta dónde es una verdad absoluta, determinada por Dios, si Dios está de acuerdo con lo que Pedro escribió y hizo y dijo. Vamos a ver. Esto es según la percepción de Pedro. Pero según el testimonio del apóstol Pablo, esto no es relevante y se determina como un atrevimiento de Pedro el dar estos requisitos y el escoger a Matías como sucesor de Judas. Veamos lo que el apóstol Pablo presenta en su defensa en relación a su apostolado. Digo defensa porque si lo dicho por Pedro se acepta como una verdad absoluta procedente de Dios, Pablo queda denegado como apóstol. Queda descartado. Punto. Vamos a ver la defensa que Pablo presenta de su ministerio. Pablo, en defensa de su apostolado, hace una serie de preguntas en forma irónica o sarcásticas, pero afirmativas, dando veracidad al ejercicio de su ministerio apostólico a quienes dudaban de su apostolado en la iglesia de los Corintios. Leamos, analicemos las preguntas. Cito. Pablo dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mis obras en el Señor? Oído que son preguntas que Pablo presenta en forma irónica y sarcástica, pero afirmativa. Repito, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mis obras en el Señor? Esto está escrito en primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 9, verso 1. Ahora, son 4 las preguntas que el apóstol hace. Cada pregunta hay una en forma irónica, sarcástica, hay una afirmación o un mensaje tácito, sobreentendido, que Pablo quiere transmitir. Primera pregunta, ¿no soy apóstol? Por lo que quiso decir es, esto es una verdad entre vosotros que no necesita una confirmación. Está a la vista de todos mis apostolados, está a la vista de todos ustedes mi apostolado. O sea, es una terquedad el que ustedes traten de poner esto en tela de juicio, viendo todas las señales de apóstol que se han hecho entre vosotros. O
O sea que con todo eso yo no soy apóstol. Con todo lo que he hecho no soy apóstol. Es lo que Pablo quiso presentar. Segundo, no soy libre. Ahora mire esto, no soy libre. No soy libre. Por lo que quiso afirmar fue, yo no estoy bajo la autoridad de nadie. No me debo a nadie. A mí me dirige el Señor. Pablo recibía directrices directamente, recibía directrices directas de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Pablo no le dirigía a ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos lo dirigió en el apostolado, ninguno. Primera carta a Corintios 2:10, Pablo dijo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién se las reveló a Pablo? Dios por el Espíritu. Porque yo recibí del Señor. ¿De quién recibió Pablo? Lo que va a decir ahora, del Señor, lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. O sea, Pablo hace una corrección de la forma como vienen haciendo la cena, pero que no es la forma, no es la forma correcta. Entonces Pablo dijo, no, yo recibí del Señor que la noche que él tomó pan y partió entre sus discípulos, esto no es así como ustedes lo están haciendo. Y eso. En Gálatas 1, capítulo 1, verso 11 al 12, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombres, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esto no me lo dio hombre, no lo recibí de hombre, ni me lo enseñó un hombre, ni me lo presentó un hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, directamente de Dios. A mí me da la directriz de Dios. Gálatas 1:5, 1:15, 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, con ningún hombre consulté, todo lo recibí de Dios. Efesios capítulo 3, verso 2 al 3 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Es lo que Pablo quiere decir, no soy libre, o sea, bajo la cobertura de quien estoy, a quien me debo, son ustedes los que se deben a mí, porque esta iglesia de los Corintios la fundé fui yo, y el fundador fui yo, y juntamente conmigo estuvo Apolo y Pablo, que vino a ayudarme, a colaborar conmigo en el pastorado. Por eso que dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, porque los tres estuvieron, pero el fundador de la iglesia de los Corintios fue Pablo. Yo fui el que fundé esta iglesia, yo soy libre a mí, yo no me debo a ninguno de ustedes, a ningún hombre. Eso es lo que Pablo quiso decir. Tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? No lo he visto, yo no lo he visto. En su pregunta sarcástica, Pablo insiste que él no solo vio una visión de Jesús, sino una auténtica aparición de Jesús post-resurrección. Y en adición a eso fue traspuesto hasta el tercer cielo, donde vio a Jesús, donde conversó Jesús y recibió cosas de él que no fueron permitidas ni decirlas ni escribirlas. La cuarta pregunta, si a esto vamos, si para ser apóstol yo tengo que haber estado con el Señor, tengo que haber visto al Señor y ser testigo de su resurrección, pues aquí tenemos verdades. Si esto es lo que quiere que yo llene estos requisitos, aquí las tengo, aquí les estoy presentando estas verdades para que ustedes las tomen o las dejen. Cuarto, ¿no sois vosotros mis obras en el Señor? La prueba está en la obra que Dios realizó entre los corintios. Esta obra es evidencia suficiente de mis credenciales como apóstol entre vosotros. En efecto, ellos eran el sello del apostolado en el Señor. Según lo que Pablo le escribe en su primera carta a Corintios, capítulo 9, verso 2, Pablo dice, pues si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, ¿cómo se debe entender la acción del apóstol Pedro al escoger a Matías como el sucesor de Judas? ¿Cómo se debe tomar esto, maestro? Presta atención a esto.
si analizamos bien las escrituras, la elección que Pedro hace de Matías fue algo determinado por él. Repito, si analizamos bien las escrituras, pero hay que hacer un análisis conciso, preciso y determinado. No simplemente escuche este CD, vaya y estudie. Si analizamos bien las escrituras, la elección que Pedro hace de Matías fue algo determinado por él, ya que según la verdad absoluta que procede de Dios, en una inspiración, Pedro no pudo haber sido dirigido por el Espíritu Santo para tal acción, ya que el advenimiento del Espíritu no se había dado todavía. O sea, nadie me venga a decir que Pedro fue dirigido por el Espíritu para tal acción, porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre los apóstoles. No había llegado todavía, eso no se había dado. Aunque estaban en comienzo de la gracia, en la dispensación del comienzo de la gracia, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. Presta atención. Dice, y señalaron a dos. Cito, esto está en Hechos 1, 23, 26. Y señalaron a dos. A José, llamado Bersabas, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos. ¿Tú qué? Que conoce los corazones de todos. Entonces, si Dios conoce los corazones de todos, ¿por qué echaron suerte? Bueno, vamos a eso. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido. Los has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de quien cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, según Hechos 1, 23, 26. Ahora, según lo que está escrito, la elección se dio echando suerte. Costumbre que se tenía para elegir los cargos y turnos en el templo. Esta era una costumbre que se tenía entre los judíos para elegir los cargos y turnos en el templo. Según Números 33:54, Primera de Samuel 14:42, Primera Crónicas 24:5. El uso era escribir los nombres de los candidatos en piedrecitas. Se colocaban en una vasija que se sacudía hasta que salía una de ellas. Y así se elegía como electo el nombre que tenía la piedrecita escrita. De esta manera de elegir, se conocía la voluntad del Eterno en la dispensación de la ley, no de la gracia, de la ley. En la gracia, todo lo que Dios Padre y Dios Hijo determinarán o determinen, lo harán en la intervención del Espíritu Santo. Ellos no van a pasar por encima del ministerio del Espíritu que está en la iglesia. Porque cuando hablamos de Dios en la dispensación de la ley, es Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, mientras estuvo en la tierra, cuando está haciendo la transición de la ley a la gracia, es Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo en el tiempo de la gracia, es Dios en nosotros. Dios por nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, enviaré el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. Ahora fíjate esto. Según lo que está escrito en el pasaje antes mencionado, en nada hace su aparición la intervención del Espíritu. En nada. ¿Cómo es que se toma la decisión de hacer una elección con un modelo que tenía su jurisdicción en la dispensación de la ley en tiempos de gracia? ¿Cómo es esto? O sea, Pablo, aunque fue discípulo escogido del Señor, aunque
fungió en el tiempo de la gracia. Pedro, debo decir, corrijo, Pedro hubo cosas que no entendía todavía en relación a la gracia, cosas que se le revelaron a Pablo y Pablo lo tuvo que corregir en muchas cosas. Okay, Pedro fue el hombre que no creía que el evangelio era para los gentiles, sino solamente para los judíos. Que Jesús vino es para los judíos, no para los gentiles que se pierdan. Pablo le corrige eso. Y hay muchas cosas que Pedro siguió practicando en la gracia según la ley, y Pablo tiene que corregir. Esto es una de ellas. Los apóstoles señalaron a dos. Señalaron a dos candidatos. Eso, no se le olvide eso. Los apóstoles señalaron a dos candidatos. Ahora, el hecho de que yo señale a dos para que Dios escoja entre dos, wow. Porque Dios como que no sabe quién es, y Dios tiene que valerse de una piedrecita para escoger quién es. Ahora, la Biblia dice, escuche bien esto, dice las Escrituras, antes de hacer esta elección, que los apóstoles estuvieron orando. Eso es lo que dicen las Escrituras. El texto dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oído esto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mi pregunta es, ¿no les pudo el Espíritu Santo revelarles e iluminarles el sucesor de Judas? Respuesta es, no podía hacerlo. No había venido todavía el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo se va a unas costumbres que no se ajustan a la dispensación de la gracia, porque eran cosas que se hacían en la ley. Fíjese esto. Los apóstoles señalaron a dos candidatos. Presta atención. Esto revela, o sea, el simple hecho de que ellos hayan colocado a dos candidatos para elegir a uno de ellos, echando suerte. Esto revela aún más la poca claridad y seguridad respecto a lo que estaban haciendo. Porque si Pedro es dirigido por el Espíritu, en el caso que lo hubiese hecho, no tendría que tomar elecciones. Si Pedro es dirigido por el Señor, no tendría por qué tomar elecciones. Pero si estuvieron unánimes en oración y ruego, orando, ¿no podía Dios hablarles en ese momento que estaban orando y que estaban rogando? ¿No podía Dios decirle quién era? Porque en otras cartas el apóstol Pedro habla en nombre del Espíritu, como decisión del Espíritu, donde Pedro muestra que es dirigido por el Espíritu para decir lo que está, para decirlo las verdades que fueron escritas y que en el momento las digo. ¿Por qué acá no se da eso? Es mi pregunta. Entonces el hombre no está muy seguro del asunto. Entonces escogen a dos. O sea, el simple hecho que hayan escogido a dos es porque no están seguros del asunto. No estamos seguros del caso. Dios no nos ha dicho nada. El Espíritu no nos ha dicho nada. Vamos a escoger dos y lo colocamos y lo tiramos a suerte según las costumbres de la ley. Pero si estamos en gracia, Pedro, ¿por qué haces eso? Entonces, esto revela aún más la poca claridad y seguridad respecto a lo que estaban haciendo. La elección soberana de Dios jamás se manifiesta de este modo, donde se tenga que colocar a dos o más personas para que el Dios eterno, en su omnisapiencia, escoja entre los candidatos.
Pregunto, ¿no es omnisapiente porque tengo que escoger? ¿No sé yo quién es? Si el hombre es el que coloca a candidatos, Dios conoce el corazón. Cuando Samuel fue a la casa de Elí, Elí colocó a todos sus hijos. ¿Quién fue el que colocó a los hijos? Elí. ¿Quién no conocía el corazón de los hombres? Elí. Por eso Elí los coloca a todos para que Dios se escoja entre todos. Sin embargo, Dios no hizo elección de ninguno de ellos. Dios fue directo al que es. El punto, yo conozco al que es. ¿Por qué tiene que ver esta elección acá? Entonces parece que Dios, el omnisapiente, no conoce quién es para escoger entre los candidatos que Pedro le presentó. Entonces, de paso echaron suertes como que si no estuvieran seguros de lo que estaban haciendo. Estas son cosas que uno las analiza y entonces por eso el apóstol Pedro se levanta en defensa y dice, yo no fui elegido por hombres, ¿ya? No fui escogido por hombres, no he visto al Señor como ellos dicen que hay que verlo, no soy testigo de su resurrección como ellos dicen que tuve que haber sido testigo, pero yo soy apóstol entre vosotros. Entonces, esto es darle lugar a una escogencia que niega la presencia de Dios. Y de esta forma anulamos y negamos la proyección eterna que ésta tiene, esa que el llamado tiene. Algo que es un llamado que es eterno, pero que estaba en la mente de Dios. No había nacido todavía el sucesor de Judas cuando Dios sabía quién iba a ser. Entonces, el apóstol que debía asumir como el número 12 estaba de antemano señalado por Dios y no por hombres. Ante la indecisión de señalar al definitivo sucesor de Judas, los apóstoles acudieron a un método bastante típico entre los judíos y echaron suerte. Esto según Números 33:54, Primera de Samuel 14:42 y Primera de Corintios 24:5. Mi pregunta es, ¿dónde está la intervención del Espíritu en esta elección? O sea, la orden de Jesús en su ascensión fue: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Es decir, no hagan nada sin la intervención del Espíritu. El hecho de que esto aparezca registrado en las Sagradas Escrituras no se puede determinar como voluntad absoluta de Dios. La labor de escoger un apóstol siempre fue una prerrogativa del Señor. No es un hombre el que elige apóstoles ni los echa en suerte, es Dios el que lo hace. O sea, Jesús le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de lo alto. Es decir, no hagan nada ni sin la intervención del Espíritu, porque Pedro entonces se pone a estar escogiendo apóstoles sin la intervención del Espíritu. Este Espíritu no había llegado todavía sobre ellos. Entonces, la obra de escoger un apóstol siempre fue una prerrogativa del Señor para escoger apostolado. Es quien constituye apóstoles en Jesús. Maestro, pero perdone, es que esto está escrito en la Biblia. Entonces, si está escrito en la Biblia es porque Dios lo permitió. No. Primero, en Dios no hay verbos permisivos, en Dios hay verbos causativos. Dios no permite las cosas, Dios causa las cosas. El hecho de que algo suceda no es porque Dios lo permitió, es que no lo pudo evitar. Porque tú quebrantaste principios de reino y principios universales y las cosas tienen causa y efectos. Hay un ser que se llama diablo que tiene derechos, el cual Dios respeta. Si tú quebrantas un principio de reino, un principio universal, vas a tener consecuencias negativas que Dios no las va a poder evitar. Entonces, no fue que Dios las permitió, es que no las pudo evitar. Tienes que tener cuidado con eso. Ahora, ¿está escrito en la Biblia? Sí está escrito. Es verdad, pero responde Dios por lo que por lo que Pedro dijo e hizo y escribió. ¿Responde Dios por eso? Ahora, para entender bien esto,
voy a dar un breve estudio muy pequeño acerca de lo que es inspiración y los tipos de inspiración, porque es otra cosa que hay registros que están en la Biblia escritos por inspiración, pero de los cuales Dios no responde por lo que el hombre dijo, y que por eso vas a conseguir ciertas contradicciones en lo que está escrito en la Biblia de lo que los hombres dijeron, pero nunca vas a conseguir una contradicción en lo que está escrito en la Biblia de lo que Dios dijo, de lo que Cristo dijo, de lo que el Espíritu Santo dijo, de lo que los profetas inspirados por Dios dijeron y de lo que los ángeles dijeron. No vas a conseguir, que esto es un tipo de inspiración. Vamos a estudiar esto. Una cosa es lo que está escrito en la Biblia bajo una inspiración en lo que se conoce como un theopneustos, y la otra es considerada lo que está escrito como inspiración bajo el término fenómeno. O sea, hay dos tipos de inspiración. No aparece en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, y la otra aparece en las epístolas de Pedro. Vamos a ver el teoneuto. Esta es la que aparece en segunda carta a Timoteo 3, 16. Es un término compuesto, teo, Dios, neo, respirar. Es usado en contraste a los escritos seculares. Este tipo de inspiración, bajo este término, cual teoneuto, indica el poder sobrenatural que Dios le dio a los hombres por su espíritu para que hiciesen registro de las cosas tales y como sucedieron. Cabe aclarar que este tipo de inspiración está de parte de Dios en que los hombres escriban exactamente las cosas como sucedieron, aunque en lo que sucedió de lo que los hombres hicieron y dijeron, se dieron ciertas mentiras y contradicciones. ¿Ya? Esto da la posibilidad de que hayan contradicciones en lo que está escrito en la Biblia, en lo que los hombres hicieron y dijeron, pero nunca vamos a conseguir una contradicción ni una mentira en lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, atribuido al conjunto de la deidad, ni a los ángeles, ni a los profetas que hablaron bajo la dirección de Dios. Nunca vas a conseguir una contradicción en eso. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Andrés dice, el pez tiene 5 patas. Dios inspira a José para que escriba lo que Andrés dijo. La pregunta ¿es verdad que el pez tiene 5 patas? No, eso es una mentira. Es totalmente falso, pero es una verdad que Andrés lo dijo. Entonces, la inspiración en Dios está en que se escribe exactamente lo que Andrés dijo, aunque lo dicho por Andrés contenga ciertas mentiras y contradicciones. Es decir, Dios responde porque se escriba lo que Andrés dijo, pero no es responsable por lo que dijo Andrés. Esto es inspiración, bajo el término teoneuto. Por ejemplo, Job dijo, Dios quitó. Pablo dice que Dios nunca quita lo que da, que los dones de Dios, sea Dorema, Dorón, Carimo, Domata, cualquiera de los Dorea, cualquiera de los dones que venga de Dios, de las dádivas que venga de Dios, son irrevocables. Dios nunca quita lo que da, tú lo pierdes otra cosa. Job dijo que de Dios vienen cosas malas. Digo, recibiremos de Dios y el bien y el mal vamos a recibir. Eso lo dijo Job. Santiago dijo lo contrario, que toda buena dádiva y todo perfecto, toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de la luz, en cual no es sombra y mudanza de variación. Ahora, el secreto está en que Santiago dice que toda buena dádiva y todo perfecto viene de Dios, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Y si en Dios no hay mudanza y sombra de variación, porque Dios no cambia, que eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia, entonces toda buena dádiva vino bien y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Job o Santiago? Santiago, que está en plena revelación, en pleno don, en plena gracia, en plena revelación del Espíritu. Job no sabía lo que decía. Por eso Dios se le aparece a Job en un torbellino al final de la carta, al final del libro, estúdialo bien, donde Dios le dice a Job, ciñe tu lomo y contéstame, y Dios le dice unas grandes verdades a Job en relación al carácter de Dios, a lo que Dios es. Al final Job dice, de oídas que había oído, ahora mis ojos te ven cosas que no entendía decía. O sea, Job se equivocó en lo que dijo. Hay una contradicción en lo que dijo Job y lo que dijo Santiago, en lo que dijo Job y en lo que dijo Pablo.
porque Dios no responde por la contradicción o por la mentira que dijo Job. Dios responde porque se escribe exactamente lo que Job dijo. Yo le digo a Moisés, que fue el escritor del libro de Job, escribe lo que él dijo, que es mentira lo que dijo, pero escríbelo, eso es inspiración, bajo un término teuneuto. Entonces, se puede correr el riesgo de que lo que está escrito, o se puede correr, no, yo determino y creo en esto, de que lo que está escrito en el libro de los Hechos, de lo que Pedro hizo, de la escogencia de Matías, está escrito por inspiración bajo el término teuneuto, donde Dios inspiró a Lucas para que escribiera las cosas y tales como sucedieron, aunque Dios no responde por lo que Pedro dijo. El otro término de inspiración es fenómenos. Esto es un verbo derivado del sustantivo fero, que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado en el uso de este verbo, que significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Es decir, fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, en el caso de los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir sus pensamientos. Es decir, ejemplo, la carta de Apocalipsis es un ejemplo de lo que nosotros venimos tratando. En el caso que está registrado en el libro de los Hechos en relación a la elección que hizo Pedro de Matías, fue escrito bajo un teuneuto, de modo que Dios no responde por lo que está escrito y menos por lo que se dio de lo que está escrito. Si lo que está registrado fue dado bajo un fenómeno, entonces lo que Pedro hizo tiene veracidad absoluta, descartando a Pablo como apóstol del Cordero. Según la defensa que hizo Pablo de su apostolado, lo que Pedro hizo fue llevado por su propio capricho, y esto indica que no debemos tomar en cuenta los requisitos que Pedro presenta para confirmar el apostolado en tiempo de gracia. ¿Ok? Presten mucha atención. Vamos a ver las señales de un apóstol. ¿Ok? Lamentablemente, en la actualidad, la apostasía se ha afectado, en la apostasía también se ha afectado los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. La antigua idea de distinguir el clero de los laicos es una tradición dentro del catolicismo romano perteneciente a los nicolaitas. Esto se ha dado en algunos personeros vanidosos dentro de la iglesia del Señor, al estar desconforme con el solo título de hermanos o de siervos, porque ahora tú no lo puedes llamar siervo ni hermano, sino apóstol. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero coloca el servicio, la servidumbre, el diaconado, el servir, que el apostolado. O sea, a Pablo no se le fue el apostolado a la cabeza, ni hizo del apostolado una etiqueta ministerial como muchos ahora. Porque se creen apóstoles, se creen más que un maestro, más que un profeta, más que un evangelista, más que un pastor, no sabiendo que a quien Dios utilizó en el libro de los Hechos para enviar a Pablo y a Bernabé al apostolado fue un profeta y un maestro. Fue un profeta y un maestro quien puso las manos sobre Pablo y Bernabé para ser enviado al apostolado. Fíjense bien, eso está en Hechos 13, capítulo 1 en adelante, léaselo bien. Entonces ya tú no lo puedes llamar hermano, siervo, no, apóstol. Cuidado. O sea, está en extinción el ministerio de maestro, en extinción el ministerio de pastor, en extinción el ministerio de evangelista, en extinción el ministerio de profeta, porque ahora todos son apóstoles. Ahora, quien no es apóstol es profeta también, porque ahora tenemos la idea fíjense hasta donde hemos llegado,
que yo soy apóstol, pero mi esposa es profeta. Entonces, ya tenemos ya denominé a mi esposa como profeta, porque yo soy apóstol. Soy una costumbrita que hay ahora en la mayoría de nuestras congregaciones, donde el pastor pasa a ser apóstol y la esposa del pastor, que era pastora, pasa a ser profeta, la profetisa o la profeta de la iglesia, porque es la esposa del apóstol. Yo no sé dónde se da esto, yo no sé dónde dice la Biblia esto, yo no sé dónde aparece eso en la doctrina, eso está escrito, pero cuentas le tendrán que dar a Dios por lo que están haciendo, por el atrevimiento que se están dando, que se están tomando. Eso ellos le darán cuenta a Dios por lo que están haciendo. Eso es problema de ellos. Lo mío es enseñar, corregir. Usted verá si se corrige y sigue encerrado en su maldito orgullo y usted sigue en el asunto. Fíjense esto, presta atención. Esto se ha dado, esto que entró en los nicolaitas, de distinguir el clero de los laicos. Esto se ha dado en algunos personajes vanidosos dentro de la iglesia del Señor, el estar desconforme con el solo título de hermanos o siervos, y en su razonamiento se ha encumbrado por sobre los demás autos proclamándose apóstoles, como si aquello fuera un grado dentro del escalafón o jerarquía eclesiástica. Ahora, todo esto no es más que uno de las tantas facetas de las falsas enseñanzas y apostasías reinantes dentro del pueblo de Dios. Esto es viejo, esto no es de ahora. Pablo como apóstol nunca dijo: yo como apóstol sobre vosotros. Pablo no dijo esto: yo como apóstol sobre vosotros. Él dijo: yo como apóstol entre vosotros, no sobre vosotros, entre vosotros. Observa que Pablo no dijo sobre vosotros como imponencia dictatorial o nivel de jerarquía. Pablo dijo: entre vosotros, formando parte de un equipo ministerial dispuesto al servicio. O sea, a Pablo no se le fue el ministerio a la cabeza, como a muchos se le han ido ahora. Si no lo llamas apóstol, se molesta, porque ya me ha pasado. Se molestan. Personas que tú los enseñaste, yo los enseñé, yo los instruí, yo los capacité, se sentaron a mis pies a aprender, se fueron y hoy son apóstoles. Cuando me los consigo son apóstoles. Yo soy maestro, yo todavía soy maestro y ellos son apóstoles ya. Bueno, la verdad es que conforme estoy con el ministerio que me ha dado y no quiero otro. No quiero otro. Si Dios dispone de darme otro ministerio, que sea Dios, pero yo prefiero quedarme, tengo ya 25 años en el ministerio de la enseñanza y me quiero quedar tranquilo. Estas acciones de autonombrarme a ser apóstol, sin ser constituidos por Dios, que eso es peligroso, que eso es penado, que eso es pecado. Estas acciones son impulsadas por una sed de prestigio y aún de una competencia que los embarga. Esto los embarga buscando de alguna forma ser promovidos a como de lugar. Lo delicado del caso es que quienes se autopromueven en el reino de Dios sin ser constituidos por Él, o sea, por Dios, por Jesús, por el Espíritu, serán penados por la providencia divina y su crecimiento y su promover espiritual será interceptado. Es vulgar y obsceno ver gentes en la fila del apostolado que se autoproclamaron y que no fueron constituidos por Dios ni fueron ordenados y enviados por los canales correspondientes. Hombres y mujeres que se llaman apóstoles en forma deliberante, liviana, superflua, descarada, como que el llamado al apostolado viniera dentro de una caja de detergente o plasmado en la tapa de una gaseosa.
O sea, yo destapé una gaseosa y wow, el apóstol, yo soy apóstol. O destapé una caja de detergente y me sale un tiquecito que yo soy apóstol. Eso se viene así. Eso es algo así de fácil. A su nombre gloria y déjelo que se mueva y para adelante. Como aquí no hay quien corrija, aquí no hay quien estudie, aquí no hay quien diga las verdades, pues entonces déle para adelante. Bueno, cuenta le van a dar a Dios por lo que están haciendo. Mire, como maestro, creo en el ministerio del apostolado, ya que aparece su elección en Efesios 4:11, capítulo 4, verso 11. Aún como los otros ministerios, igual forma como Jesús constituye maestros, profetas, evangelistas y pastores, también constituye apóstoles. Pero se debe estar en claro que es un llamado de Dios y que requiere una capacidad, formación, entrenamiento, preparación para luego ser enviados al ministerio por el presbiterio, que es el conjunto de ministros, o por un ministro calificado que haya sido debidamente ordenado al ministerio, sea cualquiera de los 4 restantes. Esto es confirmado por las escrituras en Hechos 13:1-2. Por eso te lo dice la Biblia, que como tú te vas a autonombrar apóstol, ¿quién te ordenó? ¿Quién impuso las manos sobre ti? ¿Dónde está el presbiterio? ¿Dónde está el ministerio ungido que Dios usó para enviarte al ministerio? Al ministerio de apostolado. ¿Dónde está? Se autonombró Pablo, se autonombró Bernabé, ellos se llamaron, ellos se enviaron, se autonombraron los apóstoles, no fue Cristo que nos constituyó, tanto en lo físico, estando en la tierra a los 12, como en el mundo, como en dispensación de la gracia, en el caso de Pablo, de Bernabé y de Sila, de Timoteo y otros que nombramos. El texto dice así, Hechos capítulo 1, verso 1-4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Oiga, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, que es el que envía, Jesús constituye y el Espíritu envía a través de los canales correspondientes, que es el presbiterio, que es el conjunto de ministros, o un ministro ordenado, ungido por Dios. Dice que descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ese es el primer viaje misionero de Pablo, donde tuvo el altercado por allá. Ahora escuche esto. Presta atención. Esto que acabamos de leer está en Hechos, capítulo 13, verso 1-14. Ahora fíjese. En este pasaje vemos la ordenación de Pablo y Bernabé al apostolado, el cual Dios, mediante el Espíritu Santo, usó a un profeta y a un maestro para su ordenación, para enviarlos a la misión encomendada por Dios. Pablo fue enviado al apostolado 14 años después de su conversión y después de haber ejercido el resto de los ministerios. Presta atención a lo que viene. Presta atención a esto. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Sí, eso es lo que Pablo presenta. Wow. Ahora, por otra parte, la Biblia afirma que un apóstol en relación a las escrituras tienen características tales. Eso está registrado en las escrituras. Es un hombre letrado, altamente preparado en la palabra. 2. Es un amante del estudio de las escrituras. 3. Es retenedor de ella. 4.
Es dedicado en tiempo y fuera de tiempo al escudriñar las Escrituras. 5. Es un hombre polifacético, exegético y sistemático en el estudio y la disertación de las Escrituras. 6. En su mayoría recibe iluminación de Dios por el Espíritu de las Escrituras, que es fuente de verdad que otros no han recibido. Por esta causa lo escuchas decir lo que otros no han dicho. Lo otro, óigame, las verdades que transmite confrontan, dice verdades inconvenientes, verdades que no convienen escucharlas, verdades que a muchos no les conviene escuchar por los intereses que tiene que perder y por los prestigios que cuidan. Otro, nunca vende la verdad, es amante de ella, la defiende hasta entregar su vida, No le importa cuánto y a quién tenga que perder por defender esa verdad. El otro caso, es un hombre que tiene a su responsabilidad la formación de nuevos discípulos. Siempre tiene a alguien a quien enseñar. Siempre tiene a alguien a quien enseñar. La otra característica es muy imitado, digno de ser seguido, digno de ser imitado, digno de ser seguido. Es inspirador, instructor, aún con su propia vida. Lo otro, es lleno de amor, de gracia, de fe, de paciencia. Otra de virtudes, es constante en lo que hace. Su otra virtud, es un hombre lleno de oportunidades, se le abren puertas. Lo otro, es confiable, puedes confiarle cualquier tipo de pecado que es una tumba, no sale de él lo que se le dice, lo que se le confía. Es un hombre de gracia, no es un desgraciado como ministro. Es un ministro de gracia, no es un desgraciado como ministro. Señores, de estas virtudes y características carecen la mayoría de los que se dicen ser apóstoles en estos tiempos. En conclusión al tema, la proliferación de los apóstoles en estos tiempos ya fue descrita y enunciada por el apóstol Pablo. Al final del programa de Dios serán juzgados los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy se atribuyen un apostolado que mañana en el juicio les costará la reducción de los galardones. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo dejó asentado. Cito, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Espero que te hayas bendecido a través de este mensaje. Si puedes compartirlo con todo el que tú quieras y el que tú puedas, me gustaría que lo hagas. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.